Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Nos tocaría ver lo que es el método Dual Simplex. Sí, tenían ustedes una tareita que resolver con el método de las dos fases. Espero que todos lo hayan resuelto. Si tuvieran alguna duda, por favor, al finalizar la clase, avanzaremos este método que no es muy largo. ¿Sí? Nos dice, este método se utiliza cuando existe por lo menos un lado derecho negativo. ¿Ya? Entonces hemos visto en los métodos de penalización y en el algoritmo simplex que nunca existen lados derechos negativos. Bueno, salvo la variable de z cuando cambiamos, ¿no es cierto?, de minimización a maximización, o bueno, puede ser también viceversa. Pero las variables y de decisión, las variables básicas, nunca son negativas. Entonces, en este caso vamos a ver en algunos problemas cuando los lados derechos son negativos, se puede utilizar el método Dual Simplex. Sus características nos dice que es un método iterativo de solución y utiliza, ¿sí? Está basado también en el algoritmo simplex, pero de una manera un poquito diferente, y es utilizado sobre todo en problemas de análisis de sensibilidad, que es un tema que vamos a ver en el segundo parcial. El procedimiento nuevamente para el caso maximización nos dice: el problema debe estar inicialmente en su formulación canónica. Ahora bien, recordemos cuáles son las características de una formulación canónica. La formulación canónica es aquella que en su función objetivo siempre tiene una maximización de z y sus restricciones son menor o igual. Ahora bien, en este caso nos dice la formulación debe ser canónica, aunque se acepta casos de minimización o maximización. O sea, para el procedimiento le es indiferente. ¿Ya? Nosotros vamos a respetar que siempre sea una formulación canónica de inicio y luego la vamos a llevar a su formulación estándar. Vamos a realizar todos los cambios para obtener igualdades en las restricciones. Nos dice, debe existir por lo menos un lado derecho negativo. Caso contrario, no habríamos que utilizar el método Dual Simplex, ¿no es cierto? Bien, los coeficientes de la fila de z deben ser positivos en el caso maximización. Seleccionar la fila pivote tomando en cuenta el lado derecho más negativo, es decir, primero se realiza lo que es la regla de salida, ¿ya? Esa es la diferencia que vamos a ver en este método. Después dividimos la fila de z, toda la fila de z, entre la fila pivote, tomando en cuenta solo los denominadores negativos. Esto lo vamos a ir marcando para que ustedes vean. Solamente se toma en cuenta los denominadores negativos. En caso maximización se elige el menor resultado en valor absoluto y en caso minimización el resultado menor. Y esa sería la regla de entrada. Una vez definido el pivote, aplicamos el algoritmo simplex normal. Bien, entonces, repasemos. Inicialmente nos dice que tiene que estar en su formulación canónica, inicialmente. Después lo vamos a llevar a su formulación estándar. Debe existir por lo menos un lado derecho negativo, ¿ya? ¿Cómo se selecciona la fila pivote? Se toma en cuenta el lado derecho más negativo. Esa sería la regla de salida. Y para la regla de entrada dividimos toda la fila de z entre la fila pivote, tomando en cuenta solo los denominadores negativos. En caso de maximización se elige el menor resultado en valor absoluto, ¿sí? Que es el caso que vamos a hacer ahora. Y en caso de minimización, pues solamente se elige el resultado menor. Vamos a hacer la aplicación en este ejemplo que tengo acá. Es un ejemplo cortito. De todas maneras, vamos a tratar de visualizar todo el procedimiento, ¿sí? Mientras lo vamos resolviendo. Aquí está el procedimiento del método Dual Simplex. Bien. Tengo este ejemplo entonces. Fíjense, tengo una minimización de z, tengo 3 variables de decisión, tengo 2 restricciones.
y me dice debes resolverlo por el método dual simplex, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice mi procedimiento? Me dice el problema inicialmente debe estar en su formulación canónica, ¿sí? Aunque existan casos de minimización o maximización. Bien, en este ejercicio vamos a respetar que sea una maximización, ¿sí? Tengo el procedimiento justamente para caso de maximización. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Multiplicamos por -1 la función objetivo y voy a tener maximización, ¿no es cierto? Y además, recordemos que en la formulación canónica necesitamos que las restricciones sean del tipo menor o igual. Acá las tengo ambas del tipo mayor o igual. Entonces, todas las restricciones también, ambas, las voy a multiplicar por -1. Fíjense, en la función objetivo, si multiplicamos por -1, va a aparecer la maximización de z y todos los términos del lado derecho van a cambiar de signo, ¿sí? Todos eran positivos, ahora son todos negativos. En la primera restricción, al multiplicar por -1, cambian de signo, ¿sí? Todos los términos, tanto de la derecha como de la izquierda, y la desigualdad pasa a ser un menor igual. Eso es lo que hemos hecho. Y en la segunda restricción lo mismo. Multiplicamos por -1, ya aparece el menor igual y además el lado derecho negativo. Muy bien, ya tenemos entonces la formulación canónica y aparecen los lados derechos negativos. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Lo que debemos hacer es la formulación estándar, ¿no es cierto? Aquí tengo la maximización de z, ahí está, tal cual. Y para que estos menor o igual desaparezcan, nosotros tenemos que añadir las variables de compensación. En este caso van a ser las h, ¿no es cierto? En la primera restricción va a aparecer una h sub 1 y esta desigualdad va a pasar a ser igualdad. En la segunda restricción va a aparecer un h sub 2 y la desigualdad va a pasar a ser una igualdad. Y habríamos cambiado a su formulación estándar el ejercicio. Lo que hacemos a continuación es de, como tenemos ahora las h's en restricciones, también en la función objetivo deben aparecer con su coeficiente de 0, ¿no es cierto? Ahí está, coeficiente 0. Lo siguiente es, ya saben ustedes, igualar toda la función objetivo a 0, por lo que va a cambiar de signo. Todos los términos que están a la derecha los vamos a llevar a la izquierda y van a cambiar de signo, ¿no es cierto? Aquí tenía un menos 4x1, ahora va a ser más 4x1. Teníamos menos 2x2, ahora va a ser más 2x2. Menos 3x3 pasa a ser más 3x3. Bueno, y los coeficientes de H1, H2, como son 0, no los voy a cambiar de eso, ¿sí? No va a afectar eso en nada. Y hemos logrado igualar todo a 0. Bien. Una vez que hemos llegado a este punto, con esta función objetivo igualada a 0, vamos a empezar nuestra tabla de iteración, ¿sí? La tabla 0, colocamos los coeficientes, simplemente los vamos a ir copiando. Fíjense, en la fila de z, ¿cuánto es el coeficiente de z? Menos 1. Para x1 tenemos 4, para x2 tenemos 2, para x3, 3, para las h 0 y también para el lado derecho 0. Los coeficientes en las restricciones. En la restricción que tiene h sub 1, tenemos para x1 menos 1, bueno, esto en realidad es z, esto es 0. Para x1 tenemos menos 1, para x2 tenemos menos 3, para x3 tenemos menos 1, h1 0, h2 0 y lado derecho negativo 15. Para la segunda restricción tenemos para x1 menos 1, para x2 no hay, ¿no es cierto? Entonces es 0, para x3 menos 2, para h1 no hay, entonces es
0, a ver, 0, para H2 es 1 y el lado derecho es menos 10. Entonces ya habríamos planteado nuestra tabla inicial. Muy bien. Nos dice entonces, debe existir por lo menos un lado derecho, y está. Los coeficientes de la fila de Z, esto es importante, deben ser positivos o ceros en caso maximización. Entonces me fijo, los coeficientes de la fila de Z deben ser positivos o ceros en caso maximización. Y cumple, ¿no es cierto? Todos son positivos o ceros. A continuación me dice, debe seleccionar la fila pivote tomando en cuenta el lado derecho más negativo. Entonces me fijo los lados derechos. Aquí tengo solamente dos, menos 15 y menos 10. Y ubico cuál es el más negativo. Obviamente es el menos 15. Y de esta manera vamos a marcar lo que es la fila pivote. Marcamos la fila pivote y también señalamos que esta sería la regla de salida. En el método Dual Simplex empieza por la regla de salida. Entonces acá estamos mencionando que H sub 1 va a salir de la base. Muy bien. Nos dice, debemos dividir, esto es importante, dividir la fila de Z entre la fila pivote, tomando en cuenta solo los denominadores negativos. Entonces, nuevamente lo voy a marcar para que no olviden que solamente se toman en cuenta los denominadores negativos. Entonces, tenemos toda la fila de Z, ¿sí?, dividido entre la fila pivote. Pero me dice, debes tomar en cuenta solo los denominadores negativos. Entonces me fijo cuáles son los denominadores negativos. Aquí tengo un menos 1, aquí tengo un menos 3, aquí tengo un menos 1. Los tres los voy a tomar en cuenta. Pero fíjense que aquí tengo un 1 positivo y tengo ceros además. Entonces no, esos no los voy a tomar en cuenta. Solamente se toman en cuenta los denominadores negativos. Y me dice, en caso de maximización se elige el menor resultado en valor absoluto. ¿Ya? Como estamos en maximización, vamos a anotar los resultados en valor absoluto. Bien. Fila de 7 entonces. 4 dividido entre la fila pivote, dividido entre menos 1. Resultado, lo vamos a hacer así pequeñito, en valor absoluto sería menos 4. ¿No es cierto? Vamos a tener también 2 dividido entre 3, ¿sí? Entre negativo 3. En valor absoluto sería negativo 2 tercios. Y finalmente tenemos 3 dividido entre menos 1, entonces en valor absoluto, menos 3. Y listo. Ya tengo esos tres resultados. Voy a tratar de hacer un poquitito más grande para que se pueda ver mejor. Ahí está. Entonces, observamos los tres resultados. Me dice, debes tomar en cuenta el menor resultado en valor absoluto. En valor absoluto, fíjense, todos serían como que positivos, ¿no es cierto? Y el menor es 2 tercios. Por lo que de esta manera vamos a obtener nosotros lo que es la columna pivote. Y vamos a indicar que X2, ¿sí?, va a entrar a la base. Esa sería la regla de entrada. Fíjense que en el Dual Simplex primero es la regla de salida y después es la regla de entrada. En todos los anteriores métodos que hemos visto es al revés, ¿no es cierto? Bien, la intersección nos va a dar lo que es el pivote. En este caso el pivote es negativo 3. Y me dice, una vez definido el pivote, aplicar el algoritmo Simplex. Muy bien. Como tengo el pivote que es diferente a la unidad, lo que tenemos que hacer es dividir, ¿sí?, al pivote entre la misma cantidad para que nos dé la unidad. Entonces, toda la fila la voy a dividir entre menos 3. Bien.
A ver, vamos a tener acá entonces 0 va a seguir siendo 0. Vamos a tener menos 1 dividido entre menos 3, que nos va a dar un tercio positivo. Vamos a tener menos 3 dividido entre menos 3, vamos a tener 1 positivo. Menos 1 dividido entre menos 3, vamos a tener un tercio positivo. 1 dividido entre menos 3, menos un tercio. 0 dividido entre menos 3, sigue siendo 0. 15, bueno, menos 15 dividido entre menos 3 nos va a dar 5 positivo. ¿Sí? Entonces, de esta manera ya hemos obtenido la unidad en la posición del pivote. Bien, nos vamos a copiar las variables básicas. Ahí está. A ver que sea solamente una por una. Ahora sí. Muy bien. Recordemos que en la columna de Z no va a cambiar. Aquí va a seguir siendo menos 1. Parte de abajo va a seguir siendo también 0. ¿Sí? Y ahora observamos. Fíjense que en la columna pivote tienen que aparecer en otras posiciones que no son el pivote, tienen que aparecer los ceros. En la fila de abajo ya tenemos 0, ¿no es cierto? Entonces esa fila la vamos a copiar nada más. Pero en la fila de arriba tenemos 2. Ese 2 nos está estorbando y tiene que hacerse 0. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Recuerden, vamos a utilizar operaciones de fila para poder eh, obtener el 0 en esa posición. Decimos entonces fila 1 más la fila pivote, que sería la fila 2, pero previamente multiplicada por menos 2, ¿no es cierto? Es la misma cantidad, pero cambiado de sí. Bien, realizamos entonces esta operación para toda la fila. Tenemos un tercio por menos 2 tercios, ¿no es cierto? Menos 2 tercios. Más 4, el 4 lo tenemos que ver en tercios. Si quieren hacer la operación mentalmente, 4 en tercios sería 12 tercios, ¿no es cierto? 12 tercios, entonces menos 2 tercios, 10 tercios. Tenemos 1 por menos 2, más 2, 0. Está bien, eso es lo que queríamos obtener. Tenemos un tercio por menos 2 tercios, ¿sí? Menos 2 tercios. El 3 visto en tercios serían 9 tercios. 9 tercios menos 2 tercios, 7 tercios. A continuación, tenemos un tercio menos un tercio por menos 2 sería positivo 2 tercios, ¿no es cierto? Más 0, 2 tercios. 0 multiplicado por menos 2, 0 más 0, 0. 5 multiplicado por menos 2, menos 10 más 0, menos 10. Bien. Y como les había mencionado, la otra fila, ¿sí? Ya tiene el 0. Entonces lo único que vamos a hacer es copiarnos toda la fila. Ahí está, no cambia absolutamente nada. Y volvemos a ver la fase de control. Bueno, la parte de control en el método dual simplex es que nos dice los coeficientes de z, ¿sí? Los coeficientes de la fila z deben ser positivos o ceros en caso de maximización. Y se cumple, ¿no es cierto? Ahí está. Cumple. Nos dice, debe seleccionar la fila pivote tomando en cuenta el lado derecho más negativo. En este caso nosotros seguimos teniendo lados derechos negativos. Recuerden que Z no se toma en cuenta, ¿ya? Solamente las variables básicas. En este caso,
esta flechita se nos ha movido un poquito. Recordemos que ha entrado X2 a la base y ha salido H1. Esto es lo que lo vamos a corregir. En esta iteración ha entrado X2 a la base. Muy bien. Perfecto. Entonces, fíjense, nosotros seguimos teniendo un lado derecho negativo. Tenemos lado derecho negativo, directamente va a ser nuestra fila pivot, ¿no es cierto? Es el único. Ahora bien, debo ver cuál va a ser la columna pivot. ¿Cómo se realiza y cómo puedo hallarlo? Me dice, debes dividir la fila de Z entre la fila pivote, tomando en cuenta solo los denominadores negativos. Entonces me fijo en mi fila pivote, ¿cuáles son los denominadores negativos? Aquí tengo el -1 y tengo -2. Solamente estos dos voy a tomar en cuenta, los demás no. Dividimos entonces. La fila de Z sería 10 tercios, dividido entre -1. En valor absoluto, recuerden, esto va a ser negativo 10 tercios. Por otro lado, vamos a tener 7 tercios dividido entre -2. ¿Sí? Vamos a tener extremos con extremos, medios con medios. En valor absoluto va a ser -7 sextos. ¿Sí? Muy bien. De los dos resultados que hemos obtenido, ¿cuál es el menor en valor absoluto? 10 tercios o 7 sextos. 7 sextos, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, de ahí vamos a marcar que esta es nuestra columna pivote. Y la intersección es el pivote. Perfecto. Ahora bien, marcamos o también insertamos nuestra regla de entrada y regla de salida. Está saliendo de la base, fíjense, H2 y va a entrar a la base X3. Bien, ahí está, ahí está bien. X3 va a entrar a la base. Nuestro pivote es diferente de 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dividir toda la fila entre esa cantidad para obtener en la posición del pivote la unidad. ¿Ya? Muy bien. Dividimos entonces toda la fila entre -2. Y vamos a tener 0 entre -2, va a seguir siendo 0. Vamos a tener 1 entre -2, voy a tener un medio positivo. 0 entre -2, 0. -2 entre -2, 1. ¿Está bien? 0 entre -2, 0. 1 entre -2, menos un medio. Y el lado derecho vamos a tener -10 entre -2, 5 positivo. Bien. Recordemos que en la columna de Z vamos a seguir teniendo el -1 y ceros para las otras posiciones. Copiamos entonces nuestras variables básicas. A ver, X2 se está quedando y la que está saliendo es H2 y en su lugar va a entrar H3. Directamente vamos a copiar X3. Ahí está. Sale H2, entra X3. Bien. En este caso, entonces, ya tenemos nuestras variables básicas, tenemos nuestra fila pivote y observamos que las otras posiciones de la columna pivote son diferentes de 0. Nosotros tenemos que hacer esas posiciones que se vuelvan 0. Bien, decimos entonces, para la fila de Z, fila 1, la fila 1 más la fila pivote, que ahora es la fila número 3, multiplicado por, en este caso va a ser negativo 7 tercios. Muy bien. Vamos a utilizar la calculadora.
Si hay algún error, por favor, inmediatamente me van a decir para corregir. Bien, tenemos entonces un medio, ¿sí? Por menos 7 tercios, que sería menos 7 sextos. Menos 7 sextos más 10 tercios me da 13 sextos. ¿Ya? Por favor, van a corroborar. Tenemos a continuación 0 por menos 7 tercios, 0 más 0, 0. 1 por menos 7 tercios, menos 7 tercios, más 7 tercios, 0. Está bien. 0 por menos 7 tercios, 0. Más 2 tercios sigue siendo 2 tercios. Menos 1 medio por menos 7 tercios sería positivo 7 sextos, ¿no es cierto? Más 0, 7 sextos. Tenemos 5 por menos 7 tercios, vamos a tener menos 35 tercios, ¿sí? Menos 10, a ver, en la calculadora para empezar nos va a salir negativo, 65 tercios, que creo que está bien. Bien, a continuación tenemos este 1 tercio que también tenemos que convertirlo a 0, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Hicimos fila 2 más la fila pivote, que es la fila 3, multiplicada previamente por misma cantidad cambiado de signo. Entonces, por menos 1 tercio. Ahí está. Multiplicamos entonces toda la fila. Tenemos 1 medio por menos 1 tercio, nos va a dar menos 1 sexto. Menos 1 sexto más 1 tercio, 1 sexto positivo. Eso es fácil, directamente. 0 por menos 1 tercio, 0. Más 1, 1. 1 por menos 1 tercio, menos 1 tercio. Más 1 tercio, 0. 0 por menos 1 tercio, 0. Menos 1 tercio, negativo 1 tercio. Menos 1 medio por menos 1 tercio, positivo 1 sexto. Más 0, 1 sexto. 5 multiplicado por menos 1 tercio sería menos 5 tercios. ¿No es cierto? Menos 5 tercios más 5 en la calculadora nos va a dar positivo 10 tercios. ¿Sí? Sí, está bien. Entonces nos fijamos y observamos que ya no tenemos lados derechos negativos, ¿no es cierto? Me podrían decir el z es negativo. Claro, es menos z igual a menos 65 tercios, ¿no es cierto? Que eso es igual positivo. Pero las variables de decisión o los lados derechos de las restricciones, valga decir, no son negativas. Entonces ya habríamos terminado el problema. Fíjense, los resultados van a ser z igual a 65 tercios, ¿sí? Cuando x1 es igual a 0, porque no está en la base, cuando x2 es igual a 10 tercios y cuando x3 es igual a 5. Muy bien. Entonces, este sería el método o la aplicación del método de dual simplex. No sé si tuvieran hasta acá alguna pregunta, alguna duda del ejercicio que acabamos de resolver. Bien. Si no tenemos ninguna duda, fíjense por favor, tengo un ejercicio para ustedes. Y este es el ejercicio 5. Ya debería estar publicado en su Classroom. Y esto es para que ustedes apliquen y practiquen el método dual simplex. ¿Ya? La siguiente clase vamos a ver casos especiales. ¿Sí? Ya estamos terminando el tema, con esto vamos a terminar. Y también les voy a indicar los procedimientos o el cambio en los procedimientos cuando tengamos minimización, tanto para el método, para el algoritmo simplex como para el dual simplex. Como han visto hasta ahora, siempre hemos manejado maximización. Esto con el fin de no confundirlos a ustedes. Yo sé que son diferentes métodos y si hacíamos el cambio a minimización más en cada uno de ellos, se podían confundir más fácil.
Entonces, como ya hemos terminado todos los métodos, el algoritmo simplex, los dos métodos de penalización y el método dual simplex, ya vamos a ver también cómo serían los procedimientos si tenemos el caso de minimización. Se van a dar cuenta que no es mucho el cambio, pero de todas maneras, para no confundir, hemos mantenido nomás el caso maximización. En este momento vamos a detener la grabación del avance. Bien, no sé si tengan alguna duda o tal vez duda del anterior ejercicio que les dije, dudas al finalizar la clase del método de las dos fases. Espero que a todos les haya salido bien. Ya he subido también el video, por si acaso, del ejercicio que hicimos durante la clase. ¿No tenemos dudas? Ya. Si no tenemos dudas, chicos, vamos a detener acá la clase. Utilicen los minutitos que nos quedan para poder resolver este ejercicio. ¿Sí? Ya saben el procedimiento. Algo que quiero recordarles, por favor, que les voy a mostrar justamente acá está. Ya está publicado acá su fecha de examen, ¿no es cierto? Entonces, recuerden, por favor, es el lunes 26 de octubre. Ese mismo día va a ser la entrega de sus prácticas, pero para entregar sus prácticas tienen hasta la noche, hasta las 23 horas más o menos. En la parte de trabajo de la clase ya van a encontrar su práctica, que son de los dos capítulos, del capítulo 2 y del capítulo 3. Son dos diferentes, pero por favor van a resolver o me van a presentar en un solo archivo PDF. Sí, las dos prácticas, no me presenten dos archivos, solamente uno, pero con las dos prácticas resueltas. Bien, ahora sí, si no hay mayores dudas, ya podemos ir abandonando la sesión.